objetivos dice, vamos a observar en dependencia de la temperatura a las características, ¿no? No vamos a usar la temperatura para variar sus características. La temperatura es una sola, no vamos a variar la temperatura. Entonces no hay dependencia de temperatura acá. Eso nomás lo sacan de estos objetivos. Lo que tenemos que hacer aquí es primero modelar al SSR. Ese es el primer paso. Una vez modelado el SSR, vamos a obtener su característica estática, es decir, corriente en función del voltaje de ánodo. Esa es la característica, corriente en función del voltaje de ánodo, tanto para el cuadrante 1 como para el cuadrante 3. ¿Cómo se comporta en el 1 y cómo se comporta en el 3? Ya sabemos, por la teoría que hemos hecho, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, vamos a hacer a este dispositivo, le vamos a proporcionar 3 disparos en diferentes tiempos. Y esos 3 disparos van a producir 3 diferentes curvas características. Entonces, eso es lo que tenemos que colocarlo en observar y colocar en el informe. Aquí no utilizamos MATLAB, no usamos ecuaciones matemáticas para describir el comportamiento del SSR. Que hay, por supuesto. No, eso se puede escribir como un diodo, después, etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar el ORCAD para hacer todo nuestro trabajo, o sea, la simulación. Y al final, la otra característica que vamos a observar es el apagado. Vamos a medir los tiempos de apagado. Vamos a ver en qué tiempo se apaga el dispositivo. Nada más. Esas características vamos a observar todo con el ORCAD. Entonces la temperatura acá dice dependencia con la temperatura. Eso los retiran porque no vamos a variar la temperatura. La temperatura que la que trabajamos es una sola. Y es la temperatura ¿no? Que proporciona el ORCAD, que es la 27 grados centígrados. La de 27 grados centígrados. Ya, eso es entonces lo que debemos, los objetivos que debemos cumplir. El primero es obtener el modelo del SSR. Ese es el modelo que vamos a utilizar. Es un modelo simple que nos va a servir para simular el SSR. El ORCAD no tiene, vean, abran su guía de referencia. Esa es la guía de referencia del ORCAD. Acá en dispositivos análogos no hay SSR o tiristor, no hay. Hay resistencias, hay MOSFET, FET, fuentes de corriente, IGBT, pero no hay tiristor. Entonces no podríamos nosotros jalar del ORCAD un dispositivo y cambiarle los parámetros. No se puede hacer eso porque no hay dentro de la librería del Breakout, no tenemos un dispositivo tiristor. Entonces tenemos que hacer todo el modelo. Es como crear aquí un dispositivo que se llama tiristor. Ya, eso es lo que hay que hacer, porque no hay. Ahora, el ORCAD, aquí tengo abierto el ORCAD. En la librería EVAL. En la librería EVAL, el 12N1595 es un tiristor. Es el único tiristor que hay en la librería EVAL.
Hay el 2N5444 también, pero este es un triac, ¿no es cierto? El único tristor es el 2N1595. Pero si yo abro el 2N1595 y edito su modelo, o sea, lo jalo para poder cambiarle acá los parámetros, tal como hemos venido haciendo, ¿no? Vemos que el modelo, este no es su modelo. Ahí está, pues. Subcircuito 2N1595. Tiene tres compuertas, tres terminales, ánodo, compuerta y cátodo. Sus parámetros típicos son VDRM 50 voltios, VRRM 50 voltios, IH, etcétera, etcétera, etcétera. Y en subcircuito, termina el subcircuito. Entonces, si yo quiero acá utilizar este modelo para poderle cambiar sus parámetros, eh, habría que probar, ¿no? Porque estos parámetros, vea, BRRM, eso se puede conseguir del, ¿cómo se llama este? Del datasheet. Todos estos parámetros están en el datasheet. Colocarlos aquí y ver si efectivamente se comporta tal como el datasheet. Habría que probar, la verdad no sabría, pero, pero, un subcircuito, que es que es este de acá, para modelar nuestro SSR. Hay que crear este modelito, este subcircuito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a explicarles aquí cómo funciona, cómo simula este subcircuito el SSR. Entonces, nosotros sabemos que el SSR, un SSR, este es el SSR, no, podemos polarizarlo en directa y en inversa y funciona, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo funciona. Colocamos al ánodo positivo y el cátodo negativo. Esa es polarización directa. Mejor empecemos por el otro. Colocamos al cátodo positivo y el ánodo negativo. Polarización inversa, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos negativo y aquí colocamos positivo. Una tensión positiva negativa vamos a colocar. ¿Qué es lo que pasa? Veamos, el interruptor S1 inicialmente está abierto. Vamos a suponer que esté abierto inicialmente. No necesariamente puede estar abierto, puede estar cerrado también, ¿no? Vamos a suponer que esté abierto. ¿Tenemos corriente de ánodo? No, porque el interruptor 1 está abierto. Por lo tanto, la corriente es cero o aproximadamente cero. Funciona. Aumentan la tensión negativa, positiva. Sigue abierto esto. Sigue soportando el ánodo cátodo la tensión. Funciona. La corriente es cero. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor máximo permitido por el ánodo cátodo, que vendría a ser el voltaje de reversa máximo, ¿no es cierto? Funciona. Ese voltaje de reversa lo vamos a colocar nosotros como máximo. Es decir, este dispositivo funciona para 2000 voltios, digamos, ¿no? Como máximo. Entonces no podemos superar esos 2000 voltios acá, en reversa.
O sea, en este caso del interruptor abierto. ¿Ok? Funciona. Ahora vamos a suponer que el interruptor y debe seguir funcionando. Si se cierra, este es un cortocircuito, digamos. Este diodo quedaría en polaridad inversa. Entonces la corriente de ánodo también cero, o aproximadamente cero. Este es un diodo ideal. Entonces, la corriente sería aproximadamente cero acá. Funciona. Podemos aumentar la tensión ánodo-cátodo, esta tensión va a funcionar porque el diodo es el que va a soportar toda la tensión. ¿No es cierto? ¿Cuándo va a romper? Cuando el diodo rompa. Sería el voltaje máximo de rompimiento del tiristor. Entonces, al diodo hay que colocarle a qué voltaje debe romper como máximo. Es un dato que hay que colocarle, ¿no es cierto? Sí funciona. Ahora vamos a colocar inversa. No va a haber corriente, no va a haber nada de eso. Ahora vamos a colocar una polaridad acá positiva y acá negativa. O sea, polaridad directa. Entonces acá sería positiva, negativa. Primero, vamos a suponer que el interruptor está abierto. ¿Tenemos corriente a través del entre ánodo cátodo? No. Cero o aproximadamente cero. Entonces, funciona. ¿Correcto? Aumentamos la polaridad, sigue abierto el interruptor y no va a quebrar hasta su rompimiento. Funciona. El voltaje de rompimiento va a estar limitado porque nosotros vamos a indicarle cuánto voltaje debemos colocarle a este dispositivo para su simulación, ¿no? No podemos simular el voltaje de rompimiento, simplemente debemos indicarle cuál es el voltaje máximo de rompimiento, pero está funcionando. Ahora vamos a cerrar el interruptor. En algún tiempo, acá está polarizado en directa, pero no hay corriente. En algún tiempo le vamos a producir un disparo a S1 de manera que lo cerremos. Al cerrarlo vamos a empezar, como ven ustedes, va a empezar el diodo estaría polarizado en directo, va a empezar a conducir corriente a través del ánodo a cátodo, como si fuera un cortocircuito, porque este diodo es ideal. Entonces, habríamos simulado el disparo del tiristor, ¿no es cierto? Cuando cerramos el S1. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar el disparo, el tiristor S1, pero se cierra de este interruptor va a estar en base a los tiempos del dispositivo que vamos a analizar. Habíamos dicho que el tiempo de activación de la compuerta del tiristor no es instantáneo. Si ahí utilizamos un switch instantáneo, cerramos en forma instantánea, la corriente del ánodo, acá todo, va a subir en forma instantánea también sin cumplir ningún tiempo, ¿no? De subida de la corriente, nada. Entonces no vamos a poder simular ese tiempo de activación del dispositivo. Entonces, este interruptor S1 tiene que cerrarse, activarse, desactivarse, cumpliendo con el tiempo de activación y los tiempos de desactivación del tiristor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Bien? Vamos a hacer eso. Entonces, este interruptor S1, ¿qué es? Primero veamos qué cosa es este interruptor S1.
Este interruptor S1 es un interruptor que depende del voltaje. Depende del voltaje. Al manual. Estos son los dispositivos que con los que contamos en NORCAD y vamos a buscar un interruptor. Acá está. No, por ejemplo, acá tenemos un interruptor controlado por corriente. No. Nosotros queremos acá está. No, control, fuente de corriente. Interruptores. Acá está. Interruptor controlado por tensión. Ese vamos a utilizar, que es este. Sus parámetros de este switch, interruptor o switch controlado por voltaje, son los siguientes. Hay que ingresarle ROFF, la resistencia apagada, cuando esté abierto el interruptor. RON, cuando está cerrado. VOFF, el voltaje necesario para apagarlo al interruptor. Y VON, el voltaje para encenderlo. Si no colocan, acá tienen los valores por default. ¿Ya? Hay que darle esos valores. Además, este es un interruptor controlado por voltaje. Es decir, en la apertura y en el cierre del interruptor, la resistencia del interruptor voltaje de control. O sea, aquí tenemos las resistencias máximas y mínimas, ¿no es cierto? Acá sería un ohmio para R-ON y para R-OFF 1 por 10 a la 6. Eso es cuando está abierto y cuando está cerrado. Pero para en el momento de pasar de un ohmio a 1 por 10 a la 6 a ese valor, el paso no es instantáneo. Este paso de R-ON a R-OFF va a cumplir una función. Y esa función es esta. Ahí está. Esta es la resistencia del interruptor, RS. Cuando VON es mayor a VOFF, es decir, lo vamos a encender al dispositivo, ¿no es cierto? La resistencia RS es exponencial de LM, la función exponencial de LM más 3LR, BC, BM, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo van a apagar, VON es menor a VOFF, o sea, lo apagamos. La resistencia R va a variar por esta ecuación. Es la misma, solo cambia el signo. En lugar de más, es menos. ¿Ya? Entonces, la resistencia va a variar en función, miren, de BC. ¿Qué es BC? Es el voltaje de control.
Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. Está bien, voy a compartir la... Listo. Estaba, no sé dónde no me he quedado, pero estábamos revisando esta resistencia, creo que ya saben para qué sirve la resistencia del interruptor, ¿no? Para cómo lo vamos a controlar. Entonces aquí en la guía, claro, en la guía tenemos el circuito en el que ese interruptor vamos a utilizarlo para poder controlar nuestro tiristor. Como este interruptor es controlado por tensión, entonces acá colocamos S1, S1 en función del voltaje de control. Es un voltaje el que controla la apertura y el cierre de este interruptor. Ese voltaje de control va a ser el voltaje del capacitor CT que está acá abajo. Con este voltaje del capacitor vamos a controlar este interruptor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vean, para poder disparar al tiristor, o sea, cerrar el interruptor, con eso disparamos, ¿no es cierto? Nosotros requerimos de colocarle una corriente al tiristor, hemos dicho. Este dispositivo se activa con corriente, no con tensión ni con cualquier otra cosa, con corriente. Hay que activarle, hay que proporcionarle una corriente a la compuerta. Esa corriente está simulado en este circuito por este circuito, una fuente de tensión VG, una resistencia RG, generamos la corriente IG. Este BX y BY, 0 voltios, es un cortocircuito. Nos sirve para medir la corriente de la compuerta y la corriente del ánodo. Para eso sirve. Eso es una forma de medir en SPICE, es una forma de medición de las corrientes. Las fuentes de tensión, miren, tiene 0 voltios, entonces es un cortocircuito. ¿Ya? Entonces no influye eso en el funcionamiento del dispositivo. Entonces, acá vamos a generar, colocando esta tensión VG, una corriente IG. Esa corriente IG va a ser igual a la tensión que nosotros coloquemos ahí, dividido entre RG. ¿No es cierto? Porque no hay, es una red, nada más, resistiva. Entonces, generamos esta corriente. No habíamos hablado de esta fuente de corriente. Voy a buscarlo. Esta es una fuente de corriente que cumple, tiene una función, ¿no es cierto? Es una fuente de corriente polinomial. Vamos a ver en la guía. ¿Dónde están las fuente de corriente controlado por corriente? Fuente de corriente controlado por corriente es la F, ¿correcto? Esta es la fuente de corriente que vamos a utilizar en ese punto. ¿Ya? Pueden leerlo. Poli significa polinomio, acá está. Cumple una expresión polinomial. Eso es lo que hace la fuente de corriente. Vamos a ver qué expresión polinomial cumple. Acá está. Puede ser exponencial, puede ser pulso, puede ser PWM, puede ser sinusoidal, etc. Produce todas estas formas, los estímulos, digamos. Se puede lograr ese tipo de fuentes de corriente. Yo lo que quiero ver es la fórmula.
pulso este es el independiente estímulo y esta es otra cosa. Bueno, no, la verdad, léalo, pero en sí es esto, la fuente de corriente. Vamos al... Sería esta. La función de esta fuente de corriente podemos conseguirla, o sea, esta fuente de corriente se consigue de esta manera. P1 por I1 más P2 por I2 más P3, digamos, por I1 al cuadrado más etcétera, etcétera. Puede cumplir un polinomio, ¿ya? De los cuales nosotros vamos a utilizar solamente estos dos términos, P1 y P2. No vamos a definir más coeficientes, solo P1 y P2. Además, en lugar de I1, aquí vamos a utilizar la IG, la de compuerta. O sea, va a estar, esta fuente de corriente va a ser dependiente de la fuente de corriente de la compuerta. Y en lugar de I2, van a utilizar la IA, la corriente de ánodo. Por eso están estos dos medidores, este BX y este BY. Estos dos medidores lo que van a hacer es medir las corrientes de compuerta y de ánodo y vamos a colocarlo en esta función. ¿Ya? Para eso lo que necesitamos es definir este constante o encontrar el valor de P1 y el valor de P2. Con eso ya estaría definida nuestra función F1 o nuestra fuente de corriente F1. Bueno, inicialmente entonces vamos a seguir describiendo cómo funciona este circuito. Inicialmente la corriente IA es igual a 0, ¿no? Está abierto el dispositivo. Vamos a cerrarlo. Está abierto. Entonces este segundo término sería 0. Ya, solamente tenemos ese término. Nosotros hemos generado acá una corriente IG, que es igual a BG sobre RG. Listo, acá está la corriente. Multiplicado por este coeficiente P1, nos va a dar la fuente de corriente. Por lo tanto, P1 es finito, IG es finito, F1 empieza aquí, apenas empiece la corriente IG a generarse, acá empieza a circular una corriente F1. ¿Está bien? Y esa corriente lo que hace es cargar al capacitor con la tensión, con esa polaridad de tensión. Entonces BC, que inicialmente era 0 porque estaba descargado este capacitor, empieza a aumentar el valor de BC. Con el aumento de BC, entonces vamos a calcular el valor de la resistencia RS. Ya saben, con la fórmula que tenemos del dispositivo. Y con eso vamos a ir cerrando este dispositivo. Este es este interruptor. Cuando el cierre de este interruptor no es instantáneo, va a depender del valor de RS, ¿no es cierto? Va a cumplir un tiempo. Entonces, eso nos va a simular el tiempo de encendido del tiristor, ¿ya? Una vez que esto se cierre, esto se hace un cortocircuito, ya la corriente de ánodo va a ser diferente de 0, porque ya tenemos corriente, ¿no? Entonces, el segundo término ya va a aparecer, porque ya tenemos corriente de ánodo. Entonces, esta fuente de corriente F1
ya va a ser calculado por estos dos términos, ¿está bien? Que va a ser mayor al anterior. Por lo tanto, la carga del capacitor también va a ser cada vez mayor. ¿Está bien? Conforme esto va cerrando, este capacitor va aumentando. Eso eso nos simula la acción regenerativa. Eso de los transistores que hemos visto en la teoría, eso nos está simulando. Aumenta esta corriente más, etcétera. ¿Está bien? En algún punto, nosotros podemos retirar esta corriente. Esta corriente la anulamos después de un tiempo. Esto sería cero. O sea, pueden retirar la corriente de compuerta y quedarías F1 solamente dado por P2 y multiplicado por IA. Pero ya es un valor extremadamente alto y diferente de cero, ¿no es cierto? Esa corriente va a hacer que este capacitor se encuentre cargado a un valor dado. Eso mantiene el interruptor cerrado. ¿Qué nos ha simulado eso? De que retirando la compuerta, que ya no es necesario, el dispositivo sigue conduciendo corriente de ánodo a cátodo. O sea, está disparado. Funciona. Ahora vamos a hacer lo contrario. El tiristor va a dejar de conducir. O sea, vamos a bloquear al tiristor. Ya esto no existe, ya saben, no hay corriente. Para eso no necesitamos bloquear, no hay nada de esto, ¿no? ¿Cómo bloqueamos al tiristor? Para bloquear un tiristor, lo que tenemos que hacer es la corriente de ánodo, tenemos que hacerla menor a la corriente de mantenimiento y holding. Esa es la única manera de bloquear a un tiristor. Para eso lo que vamos a hacer es cambiar la polaridad entre ánodo y cátodo, y con eso debemos reducir la corriente a cero. ¿Está bien? Bien, cambiando esto todavía está cargado, ¿qué es lo que hemos hecho cambiando esta polaridad? Como este es un cortocircuito, estamos polarizando en inversa ese diodo. Como este es un diodo ideal, se va a abrir. Y la corriente tiende a cero, porque al abrirse esto ya no vamos a tener corriente. ¿No es cierto? Esa corriente, esa apertura de este diodo va a depender de la carga. Acá vamos a tener una carga y una fuente alterna, ¿no? Va a depender de este inductor. Dado que este inductor va a todavía polarizar en directa este diodo hasta que se descargue esta corriente. Entonces va a depender. Si es carga resistiva, la descarga va a ser más rápido, pero casi instantánea, digamos. Pero este interruptor se va a abrir en un tiempo dado también. No es instantánea la apertura, ¿no? Mientras eso, vamos a tener corriente todavía. Generalmente las cargas son inductivas, así que la carga resistiva es simplemente para análisis nada más, sirve para análisis. Entonces este va a seguir conduciendo, ¿ya? Y este va a aperturarse en un tiempo dado. ¿Está bien? Por lo tanto, conforme se aperture esto, se vaya aperturando, la corriente del ánodo va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. O sea, no cero, sino aproximadamente es un valor bastante bajo, por debajo de la corriente de mantenimiento, y esto se convertiría esta fuente de corriente ya no habría. Ya no habría esta corriente.
Una corriente bien baja, pero ya no sería necesaria, suficiente para mantener este voltaje cargado. Entonces el voltaje de este capacitor empieza a disminuir. La corriente se invierte y descarga a través de RT y de la fuente de corriente, que tendría una resistencia bastante elevada, ¿no? Infinita. Descarga. Entonces, BC se anula. Al final de un tiempo se va a anular. Ese tiempo nos va a simular el tiempo de apagado del tiristor. Se anula. Al anularse esta corriente, el interruptor se apertura. Ya no tenemos la función. Pero la apertura, como le digo, se va a cumplir a un valor de resistencia. Esa resistencia va a hacer que esta corriente no se anule en forma instantánea, sino en forma gradual, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a simular el encendido y el apagado del tiristor. Entonces, al final de todo, cuando ya no haya corriente, esto se apertura y ya no hay... pues esto se apertura y ya no hay corriente, ¿no? La corriente se hace cero. Por eso hemos bloqueado el tiristor. Esa es la forma de bloqueo del tiristor. Eso es simulación, ¿no? Eso es simulación. No, esto no ocurre en la realidad. Esto es una forma de simular el circuito real. Sigamos. Eso, entonces vamos, lo primero que hay que hacer es modelar esto. Acá se describe lo mismo. Para poder modelar ese circuito, ustedes necesitan bajar estos datos del datasheet del tiristor. El voltaje de rompimiento inverso, el voltaje de rompimiento directo, la corriente de rompimiento reverso, la corriente, el voltaje de pico en estado on, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todos estos datos lo bajan del datasheet. 2. Esto ya es para modelar, ¿no? El paso 2 es, vamos a asignar valores a B-on y B-off del interruptor. Nosotros, ¿te acuerdan que vimos en el modelo? Necesitaba B-on y B-off. Entonces vamos a asignarle valores en forma arbitraria. Asignen un voltio para B-on y para B-off 0 voltios. Entonces en sus parámetros hay que colocar esto. 3. Vamos a calcular el valor de RT. El RT, ¿qué cosa es? Ya saben cuál es, ¿no? Es la resistencia de carga y descarga del control del capacitor CT. Eso nos va a simular el apagado y el encendido del dispositivo. Entonces, esa resistencia RT se asigna en forma arbitraria. Un ohmio. Le asignamos un ohmio. R-ohm. Vamos a encontrar el valor de la resistencia cuando está en forma activa. Esa resistencia va a ser BTM sobre ITM. Eso ya es de los datos del datasheet. R-off es cuando la resistencia está, cuando el interruptor está abierto. Todos estos datos hay que colocarle, ¿no? R-off va a ser BRRM sobre IDRM. Todo esto del datasheet. La resistencia RS, ahí está. La resistencia RS sabemos que varía. Aquí hay un problema, ¿no? Esto hay que mover. Acá hay un error. Este es al cubo. Eso está en el manual. Esto lo he sacado del manual. Esta resistencia RS, la variación de la resistencia es del manual del ORCA, ¿ya? Aquí está acá cómo varía, y acá están los parámetros. Definan estos parámetros, están en función de R1, R-off, etcétera, etcétera, y BC es el voltaje de control. Vamos a calcular el coeficiente P2. Para calcular el coeficiente P2 controla la corriente de ánodo.
IA. Y esa corriente de ánodo nos va a controlar a nosotros el tiempo de apagado del dispositivo, nos va a simular el tiempo de apagado del dispositivo, la IA. Y la IG es el tiempo de encendido. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular P2, que nos simula el tiempo de apagado del dispositivo. Entonces, P2, para poder encontrar el valor de P2, esta resistencia RS en función de BC varía en forma exponencial, ¿correcto? Ya. Hay que encontrar el punto de inflexión de esta resistencia. El punto de inflexión. En ese punto calculan el RS y el BC. Es el punto de inflexión. Entonces, en ese punto tendremos BC de inflexión por RS de inflexión dividido entre BDRM les da el coeficiente P2. Este BDRM es del datasheet. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el valor de CT. Sabemos que nosotros la constante de tiempo para descargar para carga y descarga del voltaje del capacitor es RT por CT. Es la constante de tiempo de carga y descarga del capacitor, ¿no es cierto? Esta constante de tiempo debe ser menor o igual al tiempo de apagado del dispositivo. El caso más extremo sería igual. Entonces lo hacemos igual. TQ es el tiempo de apagado, eso también está en el datasheet. Entonces, RT ya le hemos asignado anteriormente un ohmio. Entonces, RT por CT debe ser igual a TQ. ¿Vean? De ahí despejan el valor de CT. Para la compuerta, la resistencia, eso ya lo hemos visto al inicio, la resistencia RGT debe ser igual al voltaje que nosotros le aplicamos al tiristor dividido entre la corriente que requiere el tiristor para disparo. Esto de acá tiene que calcularse con tiene que calcularse con el datasheet. O sea, en el datasheet nos va a indicar qué voltaje requiere y qué corriente se requiere para disparar el dispositivo. Entonces, de acuerdo a eso, escogemos el RGT. Ahora vamos a calcular el coeficiente P1. Esto está relacionado con el tiempo de encendido del tiristor, ¿no es cierto? El tiempo, o sea, el IG. Acá no hay IA. Para el P1 es el IG. Entonces, nosotros habíamos asignado a Beón 1 voltio. Entonces, el tiempo de encendido sería la carga de ese capacitor hasta 1 voltio. Y la carga de ese capacitor es RT por IG, que vendría a ser el voltaje. Pero en este caso la corriente es P1 por IG. Por lo tanto, este producto debe ser igual al Beón, a 1 voltio. Bueno, al valor que le han asignado ahí. Y de ahí despejan el P1. P1 entonces va a ser Beón sobre RT por IGT. Ya, todos estos datos ya los hemos calculado anteriormente y debemos tener la constante P1. Ahora, este valor dice debe ser reajustado. Eso va a depender del tipo de tiristor que ustedes están simulando, el reajuste que hay que hacer. Esta carga de este coeficiente P1 que se ha calculado está de acuerdo a la corriente que le hemos asignado al dispositivo
y a la resistencia que hemos colocado, ¿no es cierto? Está solamente de acuerdo a ese valor. Es decir, se va a incrementar en un valor, pero no toma en cuenta la expansión, que eso que hemos visto, la expansión del plasma de la corriente. No, para nada, no está tomando en cuenta eso. Acá la carga, el P1, solamente está tomando en cuenta la carga de ese capacitor, pero el tiempo de esa carga no está, digamos, no contempla la expansión de esa corriente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. La carga sabemos que es igual a... La constante de tiempo de carga es RT por CT, que está aquí. Este capacitor va a cargar bajo esta ley, eso ya también conocemos, ¿no? Es una carga exponencial desde un valor de 0 hasta el valor de RT P1 por IG, que vendría a ser un voltio, ¿no? Aproximadamente. Un voltio le hemos puesto al VST. Debe cargar a ese valor. Y en forma estable esto se hace 0 y se queda cargado con este valor. ¿Listo? Entonces, el tiempo que demore calculado por esta fórmula debe ser, debe ser igual al tiempo de encendido del tiristor. ¿Y qué es el tiempo de encendido? El tiempo de encendido nos proporciona el fabricante. En el tiempo de encendido se ha tomado en cuenta la expansión del plasma de la corriente. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que el voltaje debe cumplir esa condición. Si no cumple eso, entonces podemos retirar antes el tiempo de encendido y no va a encender el dispositivo. Con esto estamos simulando que no debemos retirar, durante todo este tiempo, no debe retirarse la corriente de la compuerta hasta que pase todo ese tiempo de encendido. Después ya usted puede retirar para que quede enganchado el dispositivo. Eso no simula este tiempo. Entonces, el P1 no considera ese tiempo de encendido. ¿Ya? Aquí, con estos dos, lo vamos a considerar. Ya saben que BCT sería un voltio. Y de ahí despejan el tiempo de encendido. Ese tiempo de encendido debe ser igual al tiempo de TQ. Al tiempo, no, el TQ es el de apagado, ¿no? Hay un tiempo de encendido del dispositivo. Tiene que ser igual. Entonces, comparan eso y lo reajustan a ese valor, el P1. P1. ¿Ahí está? Entonces, conocen tiempo de encendido, conocen RT, conocen CT, conocen IG, conocen BCT. Lo que no conocemos es el P1. Despejamos de acá y vemos qué P1 nos ha salido con el de arriba, qué P1 nos ha salido con el de abajo y lo reajustamos ese valor. No, cuando el tiristor es pequeño, la expansión del plasma es casi instantánea, casi no hay. Un tiristor de 10 amperios, de 5 amperios, no tiene expansión de plasma, ahí es instantáneo el arranque. Entonces, para ese caso, este tiempo le va a dar tan pequeño que no va a ser necesario reajustar nada. Va a coincidir con el P1 de arriba. Pero cuando el tiristor es bastante grande, entonces tenemos que reajustar ese tiempo con el de abajo. Para eso sirve esta parte. Como nosotros simulamos tiristores bastante grandes, entonces ese tiempo va a ser considerable. Y finalmente el diodo DT. El diodo DT, ya dijimos, debe ser ideal. Entonces los parámetros serían, para el IS, póngale 2.2 por 10 a la menos 15, y para el voltaje de rompimiento es el mismo voltaje del transistor, del tiristor, TT igual a 0, o sea, y CJ0 igual a 0. O sea, significa que no hay tiempo de recuperación reversa. Aquí el diodo no va a simular ningún tipo de recuperación reversa. El que nos va a simular los tiempos de recuperación reversa y todo eso son la carga y descarga del capacitor. Nada más.
Bueno, una vez que tengan, ya está la simulado, una vez que tengan eso, arman este circuito, pero ya con un tiristor, eh, con un con los datos del tiristor ya proporcionados, que vendrían a ser este acá vamos a utilizar, el SKT16. Con esos datos arman el modelo y arman este circuito. ¿Eh? Aquí otra cosa también, aquí está, este es el RG, este es el RG. Esta resistencia, un cable puesto acá no debería estar acá, esto hay que calcular, esta resistencia R2 tienen que calcular. Esta resistencia nos va a permitir proporcionar una corriente aquí, esa corriente tiene que estar de acuerdo a al datasheet, a lo que el fabricante nos indique, cuánta corriente hay que colocar. Eso vamos a verlo ahora. ¿Ya? Arman este circuito y obtienen para diferentes disparos, obtienen 3 gráficas para la característica estática. Luego, para el apagado. En lugar para ese caso, cambian esto por una fuente de onda cuadrada con los mismos valores, o sea, amplitud, de frecuencias, todo, y obtienen el apagado. Observan el apagado para carga resistiva. O sea, el apagado simplemente nos va a dar el tiempo de apagado del dispositivo. ¿En qué tiempo nos va a cortar el dispositivo? Porque este es carga resistiva, no va a alargar el dispositivo, ¿no es cierto? Nos va a indicar. Esto lo comparan con el tiempo que miden y lo comparan con el tiempo que ha proporcionado el fabricante para verificar si ha cumplido con el tiempo de apagado. Nada más el tiempo de apagado, el tiempo de encendido no es necesario. Listo. Y contraste con la hoja de datos del fabricante y sus preguntas. Vamos a calcular 1042. Acá tenemos 11:30. Vamos a calcular esta resistencia RG para ver qué valor tienen que colocar acá. Eso depende del fabricante. Vamos al tiristor SKT16. El SKT16 es de la Semicron. Ese es el tiristor que vamos a modelar. Es un tiristor tiene diferentes modelos, ¿no? Tiene modelos desde 400 voltios, es el más pequeño, hasta 1800 voltios, el SKT1618E. Pueden cualquiera de ellos agarrar, el de 1200 puede ser. Las características son las mismas para todos estos modelos. Todos son SKT16. Ahí está el circuito. Y de corriente es de 40 amperios en eficaces. Trabajando a 180 grados senoidal. Generalmente los tiristores se utilizan para corriente alterna, ¿no es cierto? Por eso los datos van con eficaces y con valores medios y con qué tiempo, de qué forma de onda trabaja. Acá, por ejemplo, para un senoidal de 180 grados. O sea, 180 está conduciendo, es lo que indica acá, ¿no? 180 senoidal. La corriente media que puede circular bajo esas características es de 16 amperios. Y una eficaz de 40 amperios. Es el máximo valor en operación para continua.
Y estos son los datos. De aquí tienen que tomar esos datos que les dije, el BRRM, el DRR. Bueno, están todos, no va a haber ningún problema. Aquí lo que vamos a revisar es algunos datos que estamos estudiando, que hemos estudiado en teoría. Por ejemplo, los tiempos, a ver, los tiempos de apagado y de encendido. Uh, Aquí tienen TQ, tiempo de apagado. Cuando la unión está a 130 grados centígrados, máximo, no, son valores. Su valor sería de 80 microsegundos. Ese es el tiempo de apagado. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, no vamos a encontrar como tiempo de encendido, todo eso. Mire, aquí está como TG, TGD, TGR. ¿Ya? Entonces, no indica acá que es TGD, TGR. Hay un manual, ahí de la misma Semicron pueden bajarlo. Acá está. Hay un manual que la Semicron les proporciona. Hay bastante información. Esta es muy buena. Vamos a ver, acá en servicios. Downloads. No sé ni dónde lo... No, acá está, pues, aplicaciones. Acá en download. Acá está el manual. El catálogo, todo. Vamos a bajar el manual. En el manual van a encontrar todos los términos que utilizan en el datasheet. Entonces ustedes van acá aquí está el índice y acá van a encontrar, acá está, datasheet para el MOSFET, IGBT, diodos y tiristores. Vamos a los de los tiristores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, BRSM significa valor pico reverso máximo, instantáneo. BDRM, valor voltaje pico repetitivo. BRRM, voltaje reverso pico repetitivo, etc. ITAB, corriente media, y ahí les describe de qué se trata. Exacto. ¿Ya? Ahí pueden conseguir todo. Y aquí vamos a ver los tiempos. A ver, eso de los tiempos me está... Tiempo de apagado, tiempo de encendido. Ya saben, este cuadrado T, ¿para qué sirve? ¿No? Es para dimensionar fusibles, para protección. Acá está la variación máxima de la corriente. La corriente tampoco no puede variar el estado cuando se activa, no puede variar en forma abrupta. Tiene su tiempo mínimo. El BT es el tiempo de umbral y el BTTO es el tiempo de las características de abajo. Resistencia en estado ON. Ahí está, qué interesante. Y acá cómo miden el voltaje que cae en el tiristor. Sería el BTTO más el RT multiplicado por la corriente del tiristor. Bastante información, muy buena información. Eso es lo bueno de estos fabricantes, que les da todo. Esto ustedes van a otro fabricante, no les proporcionan todo esto, tienen que estar adivinando.
Este es el VTTO. El VTTO es la secante de la curva característica, la que, la que choca con el eje cero, es el VTO. Y el VT es otro valor. Potencia de disipación. Corriente de mantenimiento, corriente del H. Aquí está. Tiempo, eh, eh, tiempo de encendido de compuerta, TGT. Y este es el tiempo de retardo de la compuerta. Ahí les indica, hay un tiempo de encendido, TGT, y el tiempo de retardo, el TGD. Entonces, TGD es el de retardo, 1 microsegundo. TGR es el de encendido, 2 microsegundos. Y ahí le va a indicar las condiciones a la cual que se ha medido y cómo deben hacer, etcétera. TGR, ¿no? TGR. Y el tiempo de crecimiento de la compuerta controlada, TGR, es la suma de los dos. ¿Eso qué significa? ¿Ve? Acá le está dando todo. Que miren, ustedes deben colocar una señal de compuerta mucho mayor a la suma de los dos tiempos, a TGD más TGR. Si ustedes eliminan esta señal de compuerta antes, o sea, le están quitando la corriente a la compuerta, no van a disparar el tiristor. Acá está claramente esto, ¿no? ¿Cuánto más? Ya eso ya depende de cada ¿qué se llama? Usuario, ¿no? Muchos ponen un poco de tiempo más, otros ponen un tiempo más excesivo. Eso sí significa que la potencia, están consumiendo potencia colocando esta tensión, mientras coloquen la tensión, está consumiendo potencia la compuerta. Entonces, no es conveniente colocarle todo un tiempo largo esta compuerta. Para eso son estos tiempos. ¿Ya? Uno es retardo y el otro es de encendido. La corriente, perdón, el voltaje va a disminuir desde un valor del 90% a su 10%. Ya se considera encendido el sistema. Una curva de los tiempos en función de la corriente. Ahí están las cargas, la recuperación reversa corresponde al rectificador, dice, o sea, al diodo. Todo esto es al diodo, estos datos del diodo. Y acá está el tiempo de apagado, TQ, tiempo de apagado del circuito conmutado. ¿Ah? Ese es el tiempo de apagado. Veamos cuánto tiene de TQ. Acá está. 80 microsegundos. ¿Se da cuenta? Son tiempos bastante grandes. ¿Ah? Imagínense, en los dispositivos, este es de 40 amperios. Los de 2000 amperios, de 5000 amperios, hay que considerar todos esos tiempos. Bueno, aquí lo que quería era esto, el cálculo de la resistencia de la compuerta. ¿Cuánto le van a colocar a la resistencia de la compuerta? ¿Qué valor vamos a colocar? Esto proporciona el fabricante. Si observan, en la parte de abajo debe estar, acá están las características, tal como habíamos, que son. Ahí está. Este es para ese modelo, ¿no? El que estamos revisando nosotros, de acá, es para un tiristor de 100 amperios. Este es para el SKT16. Es lo mismo. ¿Ven? Este está más claro, más bonito. Esto proporciona el fabricante. El fabricante proporciona estos límites para la compuerta.
Este es corriente de perdón, voltaje de compuerta. Este eje corresponde al voltaje de la compuerta. Y este eje corresponde a la corriente de compuerta. Acá está. Voltaje, corriente. Como límite inferior, coloca estos valores para diferentes temperaturas. Por ejemplo, para la temperatura de 25 grados centígrados de la unión, máximo voltaje es VGT. Mínima corriente sería IGT. Mínimo y mínimo sería, ¿no? VGT y GT. Los dos valores serían mínimos. ¿Mínimos o máximos? Para el IGT sí está claro. Si disparan antes, no va a cubrir nada. Y para el VGT puede este. Bueno, nos dan estos dos valores. Si van a sus datos, ahí deben estar. Acá está. VGT 3 voltios, mínimos. VGT es 3 voltios y GT 100 miliamperios. Ya, bueno, este es otro caso, ¿no es cierto? Listo. Nos dan estos dos valores mínimos. Entonces, menor a ese valor no va a disparar. Menor a esa corriente no va a disparar. Esos son los datos. Entonces, este sería el primer límite. El primer límite. Y eso está para diferentes temperaturas. Bueno, vamos a trabajar con temperatura de... Este sería nuestro primer límite. No, el análisis que estamos haciendo no es para diferentes temperaturas, sino es para una sola. Por el lado de la derecha, los valores máximos van a estar limitados por la potencia que puede disipar la compuerta. Y esa potencia va a depender del pulso de la que le coloquemos en la compuerta. Si le colocamos un pulso de 8 milisegundos, este sería el límite máximo, sería de 50 vatios. Si le colocan 0.5 milisegundos en la compuerta, se incrementa el límite hasta 100 vatios. Y si se coloca 0.1, se incrementa hasta 150 vatios. Entonces va a depender de eso. Vamos a suponer que vamos a colocar el máximo de 8. Entonces este sería nuestro límite, ¿no? No podemos pasar por encima de eso si no quemamos la compuerta. Entonces, aquí tenemos la región de trabajo y bueno, proporciona estos límites de voltaje y de corriente. Esto es fabricante ya, ¿no? Arriba creo que están las fórmulas para conseguir estas curvas. Entonces, esta sería nuestra región de trabajo. La resistencia que nosotros debemos elegir debe estar dentro de esa región. Es lo que nos indica. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, para 20 voltios y una resistencia de 20 ohmios, nos va a producir esta curva. ¿Por qué curva? Miren, el voltaje en un diodo, en un tiristor, habíamos dicho que es este. Vamos a colocar una resistencia RT aquí y con una tensión vamos a generar la compuerta, que esa tensión sería la VG. Así es, ¿no es cierto? Vamos a disparar. Con eso vamos a generar una corriente IG que va a ingresar a la compuerta. Entonces, la ecuación de este circuito sería VG va a ser igual a RG por IG, la caída de tensión acá,
más la caída de tensión en estos puntos, que es un diodo, es el voltaje del diodo, ¿no? Cuando le aplican corriente, esto se comporta, esta es una unión, y hemos visto eso en la teoría, esto es una unión, entonces sería el voltaje del diodo. Ese voltaje del diodo lo podemos obviar, porque como es pequeño, 0. Ya está, y quedaría así. Si quieren pueden considerarlo, ¿ya? Pero no va a producirles mucho error. Quedaría así. Esta BGRG es una recta. Si usted, acá tenemos BG y acá tenemos IG. Si ustedes trazan esto, es una recta, ¿no es cierto? Es una recta. Bueno, así, donde la pendiente es igual a RG o a 1 sobre RG, como quieran. ¿Está bien? Pero es una recta este circuito. Si ustedes eso lo trazan en un plano, acá es logarítmico, el eje es logarítmico, y aquí es logarítmico. También es logarítmico, el eje X y el eje Y es logarítmico. Si ustedes trazan una recta en un eje logarítmico, le va a salir así. Si lo pasan al plano lineal, le va a salir una recta. ¿Está bien? Entonces, este trazo que está acá, este es un ejemplo, ¿no? Para 20 voltios y 20 ohmios y 20 voltios, acá le ha puesto 20 voltios, 20 ohmios, 20 ohmios, 20 voltios, y una corriente de 1 amperio, ¿no? 1 amperio es lo que va a producir, una corriente de 1 amperio. Esta curva corresponde a la corriente de 1 amperio, o esta recta o esta curva en este plano. ¿Ah? Entonces, la idea de seleccionar ese es un ejemplo, ¿no? Dice, usted puede optar por esto, asignarle a la compuerta 20 voltios, aquí. Si le asigna 20 voltios, usted tiene que colocar acá una resistencia de 20 ohmios. De manera que está dentro de la zona segura. No hay problema, ahí trabaja. Si usted quiere, puede conseguir otra por aquí. O otra por aquí. Está dentro de la región, de la zona segura que nosotros hemos definido. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero trabajar con esta, porque no tengo pues fuente de 20 voltios, tengo una fuente de menor. ¿Qué tensión es? Más o menos. Perdón, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltios, ¿no? 7 voltios. Tengo una fuente de 7 voltios. Quiero disparar pues con una de 7. ¿Qué resistencia le pongo? Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir una resistencia de manera que esta línea pase por ahí. Y para producir una corriente de 0.1, aquí más o menos, ¿cuánto sería? 0.1, 0.2, 0.3, 300 miliamperios. ¿Ya? Y nos da una resistencia de tanto. Entonces, está dentro de mi zona segura, puedo trabajar con esa resistencia. Pero si usted usa, yo tengo una fuente de 20 voltios, no más, de 30 voltios, ya está. Este sería 10, 20, 30 voltios. Y selecciono una resistencia muy baja y me produce esto, que me va a producir esta curva, me va a producir 15 amperios más o menos, ¿no? 15 amperios a 30 voltios con la resistencia dada, calculada, ¿no? Es por esta relación. ¿Cuánto sería la resistencia? A ver, 30 entre 15, 2, ¿no? 2 ohmios. Si yo le coloco una resistencia de 2 ohmios, acá le coloco 30 voltios y acá 2 ohmios, me va a producir una corriente aproximadamente de 15 amperios. Como ven ustedes, está fuera del rango de trabajo. Lo voy a quemar. Voy a producir mucha potencia en la entrada.
y lo voy a quemar, lo voy a dañar, ¿no? Entonces tiene que estar dentro de esta región para que pueda trabajar esa. Puede ser esta, ya depende del usuario y del voltaje que le apliquen, que tengan disponible en la entrada, ¿no? Eso es lo que hay que, para seleccionar la resistencia RT, que esté dentro de los rangos proporcionados de los límites. ¿Ya? En la simulación, ustedes tienen que hacer ese cálculo, pero por supuesto en la simulación aguanta todo. Pueden ponerle 10 amperios o 50 amperios, igual va a arrancar, ¿no? El dispositivo, no, con un ohmio, o le pueden poner fuera unos corrientes tan pequeñas de 100 miliamperios, de 50 miliamperios, igualito va a arrancar, porque la simulación no contempla, digamos, la cantidad de corriente, o sea, no tiene límite, no nos está dando estos límites inferiores. No controlamos, mejor dicho, esos límites inferiores. No los simulamos, estos límites inferiores. Entonces, con esto podemos cargar. Simplemente con 510 miliamperios, 50 miliamperios, digamos, que acá no va a arrancar. Yo le proporciono 50 miliamperios, más tiempo le doy para que cargue el capacitor. Le doy más tiempo y lo va a cargar a un voltio. Cargándolo a un voltio ya dispara el dispositivo. Pero, según el fabricante, no va a arrancar. A 10 miliamperios, 50 miliamperios, no arranca. Eso es lo que tiene. Entonces, mejor seleccionen una que esté dentro de esto, ¿no? Dentro del área segura de operación. Para eso nos sirve esa gráfica. Yo creo que con eso ya, no sé si tienen dudas. Con eso ya está todo claro para poder hacer la simulación. En el semestre de hace un año y usamos este modelo para simular. Ahí hay un video incluso que han grabado, todo eso pueden conseguir para poder ver cómo se hace la programación del tiristor dentro del circuito, porque hay que programar todo ese subcircuito ahí adentro, en forma de texto, no en forma simbólica, sino como texto. Eso también lo pueden encontrar en el libro de PSPICE que yo les he dado. Les he dado un libro, está en SPICE para electrónica de potencia. Está en la bibliografía, SPICE para electrónica de potencia y potencia eléctrica. Está en la librería de Rashid, está en la librería está en la bibliografía del curso, ¿no? Ahí está la plataforma SPICE, cómo se programa. De acá yo he sacado ese modelo, pero por supuesto, ese modelo no sé si estará completo acá, no me acuerdo bien, pero yo lo he completado para el ORCAD con un paper que he encontrado que usa el mismo modelo SPICE, hace el cálculo. Acá creo que no indica muchas cosas, se obvia muchos pasos. Con el paper encontré un paper bastante antiguo. Con eso he completado el modelo y ha funcionado. Entonces hay que hacerlo funcionar ahora de acuerdo al datasheet, hay que calcular los tiempos, ver si es que cumplen. No va a ser igual, eso es lógico. Este es un modelo muy simple, ¿no? Muy simple, que nos va a simular el tiristor. Así como lo que hemos hecho con el MOSFET. Ese modelo le hemos quitado un montón de parámetros para simularlo. Igual con el diodo, ¿no? Igual con el IGBT. Bueno, el IGBT no hemos conseguido uno que ya está hecho. Pero igual se debe hacer. Son modelos muy simples.
porque si no va a requerir mucho tiempo de simulación, los modelos complejos. Y en el modelo de, ya un poco saliendo de lo que les comentaba, en el MOSFET del que hemos modelado, ahí tenemos que, lo haremos ya, la siguiente clase, la próxima semana que tenemos, no vamos a tener laboratorio, eh, ahí haremos esto, el MOSFET, porque lo que han hecho no está bien. También yo tengo un poco de responsabilidad ahí, porque el modelo, pero por supuesto, yo he copiado el modelo que nos da el libro, pero no cumple, pues, no cumple. Entonces vamos a tener que hacer ahí varias modificaciones, no varias, algunas modificaciones para que pueda cumplir. Ahora, eso de responsabilidad también, yo he copiado esto, justo de este me parece que está. Sí, de este libro está el modelo del MOSFET. Y no cumple, no. Han obtenido corrientes por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 6. No puede ser, pues, un MOSFET. ¿Cómo puede obtener corrientes tan bajas? Es la transconductancia es la que les ha fallado. Hay que volver a recalcular eso y hay que hacerlo, como les digo, y a ver si lo hacemos la próxima semana para ver dónde han fallado, o sea, cómo hacer esa modificación, porque en realidad está bien lo que han hecho, toda la secuencia, pero hay un cálculo en el que no les ha salido, ¿no? Y no cumple con lo que dice el datasheet. Eso a ver, lo haremos la próxima. Y esto lo cumplen también para la próxima. No sé si tienen alguna pregunta, con eso ya, con esto hemos terminado me estoy olvidando. Esto necesitaba su última, el grupo F. Amanque. No está. Castañón. No está. Presente, ingeniero. Perdón. Ama. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Dori. Tunquipa. Presente, ingeniero. Flores. Lagos. Presente Lagos. Lagos presente. Lima. Presente. Presente, ingeniero. Toda. Presente, ingeniero. Paraguayo. Presente, ingeniero. Aucar. Presente, ingeniero. Alba. Presente, ingeniero. Raye. Presente, ingeniero. Ya te consideraba acá presente. Has cambiado, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y tú, Sa? Presente. Ingeniero, disculpe, me había llamado justo, se me ha entrecortado el internet, estaba en el 1, después ya estaba en el 10. Flores Gutiérrez. Ingeniero, ahorita disculpe usted. No puede responder. Soy Amanque. Manque. No sé si me puede contestar. Sí, ingeniero Amanque. Última vez, ¿ah? Ya. El otro grupo. Eso de que se me entra entrecortado, ya está sonando eso a cuento. Aquí no. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Barriga.
Buenos días, ingeniero. Presente. Creo que Calawile, Presente, ingeniero. Guevara, Presente, ingeniero. Buenos días. buenas. Maní, Presente, ingeniero. Pérez, Pérez Barrantes, presente, ingeniero. Buenos días. muy bien. Rosas, Presente, ingeniero. Buenos días. buenas. Surco, Presente, ingeniero. Yanga, Wagner, Greenspan, Presente, ingeniero, buenos días. buenas. Yauli, Presente, ingeniero. ya, con eso estaría entonces todas sus asistencias, todo. Lo único que nos falta es la monografía. ¿Sí? ¿Algo quieren? ¿Algún comentario? ¿Algo quieren? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, una pregunta. En la parte del voltaje de control en el capacitor, ya. ¿siempre vamos a asumir un voltio para calcular la resistencia del interruptor? Eso dice que arbitrariamente se puede elegir. ¿Dónde está eso? Este es en a ver, déjeme ver. ¿Dónde indica eso? No, es que no, eso no indica, ingeniero. Ya, Usted no me ha correcto, dicho que correcto. se Esto asume. está, ¿sabe? En función del voltaje de Ohm. Mire, este voltaje de aquí, que hemos llamado VC, ¿no? Voltaje capacitor o voltaje de control, lo que sea. Este es el que va a hacer funcionar al interruptor. En el interruptor nosotros hemos puesto V-on 1 voltio y V-off 0 voltios. Eso hemos puesto. ¿Qué significa? Que para que encienda ese interruptor tienen que colocar 1 voltio para que lo mantenga encendido. Si le colocan 0 voltios, lo va a apagar o lo va a abrir, lo va a aperturar. Le colocan 1 voltio, lo va a cerrar. Pero ¿qué pasa si le colocamos V-on 0.5 voltios? Este dispositivo genera una resistencia, ¿no es cierto? RS. Entonces, colocándole 0.5 voltios, no a V-on, sino VC, que sería el control. Colocándosele 0.5, esta resistencia va a tener un valor. Y eso va a generar un voltaje aquí, una corriente que va a estar entre 0 y 1 voltio. Entonces, para poder encenderlo a este dispositivo necesitamos 1 voltio. Entonces, lo que ¿con quién controlamos? Con el voltaje de control, que es VC, con este de acá. Entonces, si nosotros hemos asignado acá un voltaje de 1 voltio al V-on, entonces este capacitor debe cargar como máximo a 1 voltio también. ¿No es cierto? Por eso es 1 voltio. Ahora, la pregunta era, siempre no. Es arbitrario. 10 voltios pueden colocar ahí. No hay problema. Esto tienen que cargar a 10 voltios también. En las fórmulas hay que cambiar ahí
en lugar de poner 1 voltio, hay que colocar 10 voltios para calcular el RT, el CT, no sé qué tiempos y no sé qué cosas, ¿no? Todo se va a incrementar pero los tiempos, todo eso van a mantenerse, porque lo que estamos incrementando son otras cosas. ¿Ya? Es arbitrario. Es arbitrario. Si no asignan nada, ningún valor a B-on y B-off, está acá, ¿no? ¿Dónde está la guía de referencia? Todo está ahí lo pueden encontrar. Es algo que necesiten, alguna duda que tengan. Este es el voltaje, este es el interruptor. Ahí está, ¿ves? No asignamos nada, no le damos ningún valor. El B-on, 1 voltio, tal como está en la guía. Y el B-off, 0 voltios. Entonces, pueden dejarlo ahí. Pero si quieren asignarle un valor, B-on igual a 2 voltios le ponen, o a 5 voltios, ¿no? Y todo lo recalculan para esa cantidad. El B-off también puede tomar cualquier otro valor. Puede ser 3 voltios, 2 voltios. Por supuesto, el B-on tiene que ser mayor al B-off, ¿no? Lo normal es pues, 1 y 0. Igual para el R-on y el R-off. El R-on, si no asignan ningún valor, va a tomar 1 ohmio, ¿no? Y eso hay que calcularlo. Eso es obligatorio asignarle, porque eso nos va a indicar el dispositivo cuando está conduciendo, qué resistencia tiene. Pueden asignar otro, es arbitrario eso, sino que ahí se les coloca un valor, ¿no? Un error también que han cometido, ese 22, es el siguiente, en el diodo, cuando este es parecido al diodo, cuando hay la conducción directa, era así, ¿no? Miren, en un diodo, no hay que disparar nada, esto se dispara automáticamente. Nosotros colocamos acá una resistencia. Esa resistencia lo que hacía era limitar la corriente. Acá colocamos una tensión polarizada en directo. Ya está. B vamos a llamar, y R. Aquí el diodo está polarizado en directa con esta fuente de tensión. Lo que va a producir es una corriente de este tipo. I, ¿no es cierto? Esta corriente I va a ser igual a B sobre R. O sea, esta resistencia lo único que hace es limitar la corriente que va a circular a través del diodo. Cuando nosotros queremos ver las características del diodo, dice, la característica del diodo es corriente del diodo, y acá es el voltaje del diodo. Ahí nos da la característica. ¿Cómo es su característica? Más o menos en 0.8, acá estamos exagerando, ¿eh? Se dispara al infinito. Aquí sería aproximadamente 0.8, el disparo al infinito. Es lo que dice esto deberíamos obtener en la característica. Esto es lo mismo, el tiristor es lo mismo, solo que un disparo va a haber. ¿Qué han hecho muchos? Entonces, para poder observar esta característica, lo que tenemos que hacer es colocar acá, aquí me parece que es un medidor de corriente, para que les dé en forma positiva. Con eso medimos la corriente del diodo, la corriente del resistor, la corriente del voltaje, que es la misma, la de la fuente de voltaje, es la misma, porque están en serie. Ahí no hay ningún problema, la corriente es la misma. Y también necesitamos el voltaje del diodo. Entonces lo que hay que medir es acá. Acá colocan ustedes
un medidor de voltaje para medir el voltaje del diodo. En ese punto. Lo que han hecho ustedes, o algunos de ustedes en su informe, han medido la corriente, está bien, porque la corriente es la misma para todos, pero han variado este voltaje, ¿no? Porque de lo que se quiere es variar este voltaje, ¿no? Han variado este voltaje, ¿y qué es lo que se ha obtenido? Esta gráfica. ¿No? Conduce acá, acá empieza en 0,8, antes de 0,8 la corriente es bien pequeña, está exagerada acá, esto se está exagerando. A partir de 0,8 dispara el diodo, ¿correcto? Pero dispara pues así. En cambio, si ustedes miden la caída de voltaje con respecto a esta corriente, entonces lo que vamos a obtener es una función casi lineal, ¿no? Esta variación este sería el voltaje B en función de la corriente ID. La corriente no hay problema, es la misma, pero han tomado este voltaje entonces este voltaje les va a dar así. ¿Bien? Para determinada corriente, un voltaje. ¿Sí o no? Conforme va incrementándose la corriente, el voltaje, perdón, se va incrementando porque la resistencia es la pendiente de esta recta. 1 sobre R, creo, la pendiente, o 1 sobre R, la resistencia. Es constante. Se va a ir incrementando. Y me han dado estas gráficas. Esta no es la característica del diodo. La característica es este voltaje con respecto a esta corriente. Entonces, esto debe darle. Claro, la mayoría ha hecho, pero hay unos que han cometido ese error, ¿no? Han tomado este voltaje como esta variación y tenemos error ahí. ¿Qué pasa si no le colocamos resistencia? Ahí sí, ya no tendríamos problema, ya no se daría esto, simplemente se da esto. En simulación se puede hacer esto, no hay ningún problema. Colocar un diodo en directa o irle incrementándolo en su tensión y colocarlo en directa, no hay problema. Se va al infinito la corriente y soporta, ¿no?, en la simulación. En la práctica no pueden hacer eso porque estarían cortocircuitando una vez que pasen el 0.8 aquí. Una vez que pasen el 0.8 de esta tensión, esto se cortocircuita. Teóricamente, ¿no? Y produciríamos un cortocircuito a la fuente. Quemamos la fuente, ¿no? En la práctica, o sea, en la real. Si hacemos eso, quemamos la fuente, lo cortocircuitamos la fuente. La corriente ahí sería excesivamente elevada y ¡pum!, se revienta la fuente, ¿no? En la simulación se puede hacer eso. Entonces, para evitar eso, se coloca la resistencia. R. Entonces, yo quiero limitar mi corriente hasta máximo 1 amperio, digamos. Y acá tengo 10 voltios. Entonces, coloco una resistencia de 10 ohmios. Lo máximo, como esto va a ser cortocircuito, lo máximo que me va a dar es 1 amperio. Hasta ahí nomás funciona mi circuito. Ya no va a dar más. Es como un limitador de corriente, ¿no? Hasta ahí nomás funciona. En la práctica, con una resistencia de 10 ohmios se puede lograr hacerla, pero hay que medir siempre, entonces hay que medir acá la corriente y la tensión en estos puntos. Hay que tomar, ¿no?, en el osciloscopio. Y recién nos va a dar la curva característica. No van a tomar la tensión de la fuente. Muchos han tomado la tensión de la fuente y les ha salido por una característica de ese tipo. Y no es esa la característica del diodo, ¿no? El diodo bien claro, el 0,8 es un infinito. Es infinito. Es el cortocircuito. Es lo mismo que ocurre con el MOSFET. El MOSFET limita la corriente. Es un limitador de corriente el MOSFET. Ustedes le dan una tensión y van a obtener una corriente.
máxima de saturación. Por más que tengan ahí resistencia, ya no depende de eso. Solo depende del voltaje de compuerta, la corriente. Es un limitador de corriente, ¿ya? El MOSFET. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le han proporcionado 20 voltios o 15 voltios a la compuerta? Y han medido microamperios. Yo he visto ahí 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 en sus resultados. Hay este problema. ¿Cuál es el problema ahí? Que la ganancia del MOSFET, o sea, la transconductancia que han calculado, eso lo estaba limitando. Entonces, hay que concordar con lo que dice el datasheet, ¿no? O sea, para 20 voltios, ¿cuánta corriente me da según el datasheet? Me da 100 amperios. Entonces, hay que ponerle esa transconductancia. Colocándole eso, listo, ya pueden variar el voltaje y con eso les va a variar la corriente en la salida. Eso es todo, eso era todo lo que tenían que hacer. Y no han hecho, me han dado microamperios, otros miliamperios, otros sí en amperios, 100 amperios, 200 amperios, ¿sí? Pero no está bien, porque no concuerda con lo que el datasheet indica. Porque el datasheet dice, para 10 voltios debe darle 100 amperios, digamos, ¿no? Es lo que indica el datasheet. Y ustedes han puesto 10 voltios y les ha dado 1200 amperios. Entonces, ¿qué está mal ahí? La transconductancia del MOSFET es lo que han calculado mal. O sea, la relación W sobre L es lo que está mal calculado. Si eso lo calculan de acuerdo a lo que pide, ya comienza a trabajar tal como el MOSFET, tal como lo real. Entonces, les repito, todo depende del datasheet. El datasheet es el manual. En base a eso tienen que hacer, o sea, su simulación tiene que estar de acuerdo a las curvas que proporciona el datasheet. Si no están de acuerdo a eso, está pues mal la simulación, algo está mal calculado. Hagan cumplir una curva ahí, con eso ya están comprobando de que está funcionando y ahora sí ya pueden variar la tensión, la corriente, ponerle otra carga, ponerle una resistencia, hacer lo que quiera, variar la temperatura, lo que quieran, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. Con el diodo, con el MOSFET, con el IGBT. Bueno, el IGBT no le hemos tocado los parámetros, pero hay que verificar esos datos. Y ahora con el tiristor. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Si no tenemos preguntas, cortamos. Ingeniero. Sí. Sí, ingeniero, justo que ahorita estaba diciendo, nosotros en nuestro grupo, al hacer el trabajo del MOSFET del laboratorio, justo habíamos visto esos problemas. Wow. Y nosotros hemos agarrado los datos y hemos hecho, no hemos utilizado las corrientes en mínimos, sino en máximos. Y ahí sí la transconductancia nos salió un valor más alto, incluso ha sido un valor creíble en lo que es el ancho y el largo del del canal. Exacto, entonces ya no nos ha salido el trabajo, ¿no? Entonces quizás lo podría explicar más después o quizás lo pueda verificar mejor el trabajo para ver lo que hemos hecho, ¿no? Como le digo, esta parte del MOSFET, para que se comprenda bien, lo vamos a hacer en la próxima clase, la próxima semana no tenemos laboratorio, no vamos a dejar, digamos, ninguno. Ahí lo vamos a realizar esa práctica para ver cómo es que varía esto. Y si es que está bien su trabajo, porque capaz le he puesto mal, y está bien su trabajo y está de acuerdo, eso lo chequeamos para todos los grupos, ¿no? En todos los grupos vamos a hacer lo mismo. Y le incremento los puntos, si es que está bajo su puntaje, ¿no? O sea, vamos a ver, revisamos, pues. Y lo chequeamos o sea, si es necesario incrementar, se le incrementa en el siguiente laboratorio que tenga, ¿no? No hay problema de eso. Ese punto he visto, con eso yo creo que podrían ya hacer el resto bien. Y el otro es que quiero revisar es lo un ejercicio. Vean, solo ya para comentar antes, que ya pueden cortar muchos, ¿no? Porque ya deben tener clase. Pero miren, ya les he dicho,
la electrónica la potencia, ¿cuál es el problema? Que depende de muchas variables, ¿correcto? Y no todas las variables conocemos. Tenemos que asumir, para hacer un análisis unidimensional, tenemos que asumir, supongamos que tengamos 5 variables dependientes. Tenemos que asumir 4 constantes y solamente una que varíe. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué otra cosa sucede en electrónica de potencia? La dependencia de las variables no es lineal, no obedece a una fórmula. Generalmente no puedes despejar la variable, no se puede despejar la variable para encontrar, por ejemplo, la corriente. No se puede, porque la variable está dentro del logaritmo natural y, y en otra parte está por la exponencial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo despejas de ahí? Son funciones trascendentes, trascendentales, trascendentes. Entonces, no se puede despejar. ¿Cuál es la solución en ese caso? Lo que estamos haciendo. Trazar la gráfica de la corriente en función de la tensión, o lo que sea, el dopaje en función de lo que sea. Trazar las gráficas. La gráfica manteniendo simplemente en un análisis unidimensional, no van a hacer el bidimensional, porque en el Baliga hacen bidimensional. Han visto ahí hay dos variables que están variando, y imagínense si hacemos un bidimensional, es más complicado. Tridimensional, también existe el tridimensional, ya de 4 dimensiones, 5 dimensiones, yo creo que ya, bueno, no sé cómo, yo ya no sé. Bueno, entonces, en un unidimensional nada más hacemos las gráficas y ahí seleccionamos el valor que no hay que despejar nada, simplemente trazar la gráfica y de ahí se saca el valor que ustedes están buscando. Porque no van a poder despejar. Es lo mismo que va a ocurrir cuando hagamos rectificadores, van a ver, son ecuaciones trascendentes, entonces no se puede despejar ahí. Tenemos que trazar la gráfica y de ahí escoger el valor que nos está pidiendo, ¿ya? Eso les ha faltado, no sé, para algunos, eso lo vamos a hacer, esa parte y esto del MOSFET en la próxima clase, en la próxima semana, para que quede claro y para que sepan ya cómo trabajar, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿no hay más? No hay más, correcto. Nos desconectamos. Nos encontramos entonces. ¿No? Ya han puesto su monografía, todo, ya con eso lo voy a revisar en la tarde y lo voy a colgar en la noche en el sistema. Y sus notas parciales en el DUTIC, para que chequeen cómo es y todo eso, y reclamos puedan venir posteriores. Pero hagan un reclamo consciente y un reclamo responsable, ¿eh? Cuidado que empecemos a revisar y en lugar de que se incremente su reclamo, su nota, vaya abajo. También vale eso, ¿eh? Lo bajamos también. O sea, eso ya depende de cada uno. Bien, nos encontramos la siguiente semana. Ojo, la siguiente semana tenemos el examen. Los horarios, ahí están sus horarios, eso vean bien. Si no está presente, no voy a poder hacer nada, le voy a poner 0 y continuamos, porque no tenemos tiempo para esperar nada de eso. Conéctense a la hora como debe ser. Bueno, cuando ya tenemos hasta el lunes todavía tenemos laboratorio con el grupo B, el martes, ¿no? El martes entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hola, ingeniero.